Hermanos, que Dios les bendiga. En esta oportunidad me corresponde la exposición número 3, que se refiere al paralítico de Betesda, un tercer milagro que nos habla el libro de Juan, en el que vamos a poder aprender muchas cosas que cuando leemos la Biblia solo por leerla no la comprendemos, no le encontramos el mismo sentido. Sin embargo, vamos a ir versículo por versículo. Quiero hacer esta exposición de esta forma, ir versículo por versículo para que de cada versículo logremos sacar una aplicación, logremos saber cosas que a simple vista no se ven, pero que me parece una historia muy interesante que me ha dejado una enseñanza bastante importante en mi vida. Quiero que me acompañen al capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el que dice el versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. En primer lugar nos dice que hay una fiesta. No nos menciona más y no nos da más cosas para nosotros poder decir a qué fiesta se refiere. Sin embargo, Juan quiere nada más dejar en claro que a la hora de suceder este hecho hay una fiesta en Jerusalén. El versículo 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En primer lugar, dice cerca de la puerta de las ovejas. Cuando nosotros encontramos la puerta de las ovejas, nos tenemos que ir a Nehemías, al Antiguo Testamento, en donde nosotros sabemos que Nehemías es uno de los 3 viajes de regreso del exilio, y a la hora de reconstruir el templo se había una puerta llamada de las ovejas que servía para que a la hora de hacer un sacrificio al Señor para limpieza de los pecados, ofrecerle un holocausto a Él, pasaban las ovejas por esta puerta. Y también este versículo nos dice: cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo Betesda. Se estilaba de que las ovejas pasaban por esta puerta, iban a este estanque, y este servía para que el agua de este estanque lavaran las ovejas, las limpiaran, para que a la hora de ofrecer el holocausto o la ofrenda, se ofreciera la oveja de forma limpia. Desde ahí nace esta creencia, si la podemos llamar así, que esa agua, porque como eran ofrendas puras al Señor, eran aguas milagrosas, porque más adelante vamos a comprender por qué les menciono esto. Dice: el cual tiene 5 pórticos. Encontré muchos significados de pórticos, sin embargo el que más eh, me pareció a mí, o el más creíble, es que un pórtico era como una columna. Puede, y esto no es aseverar, que este estanque estaba con techo, porque dicen que en este momento este estanque servía para guardar a las personas del sol o para guardar a las personas de la lluvia. Por eso más adelante vamos a ver que decían que había muchas personas en estos estanques, específicamente en estos pórticos, específicamente en el versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. A la hora de leer esta palabra y de buscar más de ella, encontré muchos comentarios de que precisamente esto en este tiempo no podía ser cierto. No me quiero meter mucho en ese tema, simplemente quiero mencionar lo que encontré en la investigación, y a eso se refiere mi exposición, porque mencionaba, y una de las cosas que atacaba, por así decirlo, esta parte es la injusticia del ángel de que solo una persona podía ser sano, la injusticia del ángel de que dice aquí de tiempo en tiempo, no venía todos los días, no era solo una persona la necesitada, sino que prácticamente era el que llegaba primero, pues ese ganaba. Entonces, el amor del Señor no es así. Sabemos que no hay hijos preferidos, no hay eh, hijos que a unos hijos Dios los escucha y a otros no. Entonces, por eso mencionan estos comentarios esta parte. También por lo que mencionaba antes, que porque era agua prácticamente santa o bendita, porque se utilizaba para limpiar las ofrendas al Señor, entonces por eso quedaba ahí. Otra cosa del por qué estos comentarios
agarrar un poco más de fuerza, dice que están en los versículos más adelante, en donde podemos ver que muchas personas se concentraban ahí y que a la vez los judíos, los que estaban a cargo de la ley, vemos que más adelante, después que Jesús hace el milagro, están ahí presentes. Entonces prácticamente esto le convenía a los judíos de que las personas estuvieran bajo esa creencia, de que las personas creyeran que únicamente ahí iba a recibir sanidad, es lo que hoy por hoy podemos ver. Vamos a seguir leyendo y dice en el versículo 5, y había ahí un hombre de hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Quiero destacar dos cosas y sacarlas en aplicación para nuestra vida. En primer lugar, dice que había un hombre ahí que tenía 38 años de estar enfermo. Y dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, en primer lugar, ¿cómo supo el Señor cuánto tiempo llevaba enfermo? Alguien le dijo, el Señor en su sabiduría lo supo, el enfermo le dijo. Esas son preguntas muy interesantes porque muchas veces nosotros cuando tenemos una petición al Señor muy en el profundo de nuestro corazón, a veces creemos que Dios no nos escucha, a veces ni siquiera tenemos el ánimo, la voluntad de orar por esa petición. A veces decimos, ni siquiera se lo pido al Señor porque me da vergüenza, porque es una tontería. Entonces, quiero sacar una aplicación de esto para nosotros. El Señor sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, dice su palabra. El Señor sabe. Salmos dice que el suspiro de nuestro corazón no es oculto para el Señor. Entonces quiero decirles, hermanos, que no importa qué petición tengan, el Señor es poderoso para poder realizar una obra extraordinaria y un milagro en nuestra vida. Otro punto que quiero resaltar es que en el versículo 6 al final le dice, quiere ser sano. Una persona que lleva 38 años enfermo, usted me puede decir, o yo mismo lo pensé, ¿por qué esa pregunta tan fuera de lugar para mí? Si yo estoy enfermo, es obvio que quiero ser sano. Si yo tengo escasez, es obvio que quiero dinero. Si yo no tengo trabajo, es obvio que quiero. Pero, pensándolo muy bien, habemos muchos que hoy por hoy tenemos enfermedad en nuestro corazón y no queremos ser sanos. Habemos muchos, sobre todo que estamos en el bíblico, sabemos la palabra, estamos estudiando la palabra, pero sabemos que tenemos raíz de amargura en nuestro corazón y no lo queremos cambiar. Sabemos que nuestro carácter necesita un cambio y decimos, no, yo así estoy bien. O incluso sabemos que solo por estudiar creemos que somos santos también. Entonces esto me hace un llamado a mí, quiero hacérselo también a ustedes, del por qué le preguntó el Señor, ¿quiere ser sano? Porque hay mucha gente enferma que no quiere ser sanada. Hay mucha gente enferma que se excusa en decir, no, si yo así soy, así me tienen que querer. O no, si Dios así me hizo, pues así Él me ama, aunque ustedes no me amen. Sin embargo, aquí nos llama a que Dios nos ofrece darnos sanidad a nuestra alma, darnos sanidad a nuestro espíritu, darnos sanidad a nuestro pensamiento, dar nuestra sanidad a nuestras relaciones interpersonales con otras personas y sobre todo, no solo darnos sanidad, sino que Él sea el que nos sane. No yo decir, no, como yo soy fuerte, nada me afecta. No, necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. La pregunta del Señor fue, ¿quiere ser sano? No le preguntó, ¿por qué no está sano? Si a mí me preguntan, Mario, ¿vos querés ser sano? La respuesta es sí o no. Si a mí me preguntan, Mario, ¿vos por qué no estás sano? Porque como soy paralítico, entonces o tengo tal enfermedad, yo no puedo alcanzar. La respuesta fue diferente. A veces Dios nos pide algo y nosotros siempre ponemos excusas. A veces, o nos pasa con las tareas. Me ha pasado, mire hermano Mario, ¿por qué no entregó la tarea? Es que fíjese hermano que no, si es que no fue esa la pregunta.
o a veces mire, me entregó la tarea. No, hermano, es que fíjese que tal cosa. No, es que no es esa la pregunta. Entonces nosotros siempre buscamos excusas por no dar la cara, buscamos excusas por miedo a no realizar lo que el Señor nos llama a realizar. Entonces eso es un llamado que Dios hizo a mi corazón con esta historia y quiero compartírseles a ustedes. Versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, este es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. A la hora de realizar este milagro hay un antes y un después en el ministerio del Señor. ¿Por qué? Porque la mayoría de milagros, si nosotros nos vamos a estudiar los evangelios sinópticos, vemos que la mayoría de milagros el Señor les dice, vete a tu casa. Sin embargo, a él no le dice nada, sino que toma tu lecho y te vas. Y es el día de reposo. Sabemos que el día de reposo no pueden realizar actividades, no pueden dar más de unos determinados pasos. Entonces, el Señor prácticamente con este milagro se da a conocer de quién es Él. Es por eso, más adelante lo dice, después dice el 12, entonces le preguntaron quién es el que te dijo toma tu lecho y anda, y el que había sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Entonces, por este milagro, Jesús se da a conocer quién es y comienza la persecución de los judíos para el Señor. Entonces, este milagro es tan importante y tan interesante que en primer lugar hay un antes y un después en la vida del Señor. En segundo lugar, hay muchas preguntas que nosotros mismos nos podemos responder. Por ejemplo, ¿por qué Jesús vio a este enfermo y no vio a los demás? ¿Por qué Jesús le pregunta quiere ser sano cuando estaba enfermo y obviamente si estaba ahí era porque quería ser sano? Entonces, hermano, dejémonos utilizar por el Señor, dejémonos sanar por el Señor y sobre todo no tengamos miedo de que cuando el Señor nos mande a hacer algo, hacerlo sin renegar y sin preguntar. Así como Jesús le dijo al enfermo, toma tu lecho y anda, el enfermo hizo caso. Hermano, nosotros no tenemos que resguardarnos en cuatro paredes porque hoy por hoy no podemos ir al templo en algunas iglesias, porque pasamos mucho tiempo sin ir al templo. No, la relación del Señor tiene que estar en nuestro corazón, la relación del Señor tiene que estar en nuestra vida y sobre todo la relación del Señor conmigo tiene que estar dentro de mí. Les invito y espero que puedan llenarse más de esta historia porque es muy hermosa, pero les invito a que podamos cada día acercarnos más al Señor, que no dependamos de un pastor, no dependamos de una iglesia, sino que dependamos de la palabra del Señor, porque si nosotros nos metemos más y nos metemos más y averiguamos más de lo que estamos leyendo, le vamos a encontrar un sabor diferente. Esta fue mi exposición prédica del día de hoy. Que el Señor les bendiga.